Hola a todos y todas, muy buenos días. Bueno, la idea de conversar hoy día sobre este tema es hablar un poco de hipoacusia y también de infecciones del oído, haciendo énfasis en que no todos los cambios que pueden aparecer en una mastoide o en el oído en el escáner, que a veces se informan como cambios inflamatorios o otomastoideos, corresponden a una otomastoiditis y aprender a hacer un poco la diferencia en todas estas cosas. A modo de hoja de ruta, vamos a hablar un poquito hoy día sobre la audición y su importancia, cómo funciona el oído, y creo que esto es fundamental también para entender tanto los tipos de hipoacusia, la importancia de los estudios que nos van a poder informar estos, y cómo las infecciones en el oído en distintos casos clínicos van a tener distintas manifestaciones. Entonces, con respecto a la audición y su importancia, la audición es un sentido fundamental. Nos ayuda tanto para el desarrollo de la comunicación, pero es súper importante también para el tema del desarrollo afectivo, del desarrollo de la interacción social y del desarrollo cognitivo. Nosotros vivimos en un mundo en el cual automáticamente, incluso desde antes de nacer, ya estamos escuchando. Es un proceso que es totalmente pasivo y nuestro cerebro está constantemente inundado por sonido. Es algo que uno, si lo quiere evitar, tiene que activamente buscar evitar escuchar. Entonces, es algo que nosotros hacemos de forma constante y totalmente desapercibida para nuestra intencionalidad cuando nacemos o cuando estamos desarrollando todos estos elementos importantes que comentamos recién. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que nosotros nacemos en un mundo del sonido y este mundo se estructura en base al sonido. Nosotros dentro de nuestras características de cómo el mundo funciona está embebido el sonido. Entonces es una característica súper importante y las pérdidas de audiciones tienen implicancia importantísima. Y es importante tener en cuenta también y tener súper claro que uno en verdad no escucha con el oído. El oído es una puerta de entrada al cerebro, el verdadero órgano de la audición es el cerebro. El oído lo que hace, lo vamos a ver ahora en cómo funciona, es básicamente ser un transductor del sonido. Lo que hace es cambiar la modalidad sensorial por la cual nosotros tenemos un estímulo mecánico, que es la onda sonora, y la transformamos en la cóclea a un estímulo eléctrico que se envía a través del nervio coclear hacia el cerebro para que nosotros podamos efectivamente escuchar. Entonces, teniendo esto en cuenta, el oído es un complejo mecanismo que busca lograr este cambio del sonido, y si pueden llevarse un mensaje a la casa, tal vez una sola diapositiva que la logren entender bien, esta sería la que yo les regalaría. Vamos a verlo un poquito por partes. Then vibrates in response to the sound. Ante el sonido, la membrana timpánica vibra. Esto hace que se concentre el sonido en la membrana y se transmita a través de la cadena de huesecillos, donde vemos de izquierda a derecha el martillo, el yunque y finalmente el estribo. El estribo presenta un movimiento tipo pistón, y esto permite enviar las vibraciones hacia el oído interno, donde vamos a tener el laberinto óseo y en su interior el laberinto membranoso. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que las vibraciones que se producen en el estribo viajan a través de la rampa vestibular, como se llama el espacio, hacia la cóclea, y después se dan una vuelta ahí y salen por la ventana oval que tenemos más abajo. A nivel de la cóclea vamos a tener en las zonas azules lo que se llama la perilinfa, y entre medio vamos a tener la endolinfa, en una parte que se llama el conducto coclear. Es súper importante esa parte. Cuando llegan las vibraciones del sonido, que se transmiten a través de la perilinfa, mueve las membranas del conducto coclear. Este movimiento de estas membranas a nivel del conducto coclear estimula lo que es el órgano de Corti, que está situado sobre una membrana que se llama membrana como de la base basilar, por eso mismo. Esto estimula las células ciliadas internas y esa información hace que se genere un estímulo eléctrico que va hacia el cerebro. Ahí vemos más de cerca cómo están las células ciliadas internas, que son las de la izquierda, es solamente una fila. Las externas también son importantes, van al otro lado, que son 3. Entonces, el movimiento de la membrana basilar hace que las células ciliadas internas gatillen una respuesta eléctrica. ¿Y cómo nosotros hacemos para con un solo oído escuchar tantos sonidos, o sea, con 2 oídos escuchar tantos sonidos distintos si el sonido se transmite a través de la misma vía? Es gracias a la división de frecuencias que logra la membrana basilar.
Together, this sequence of events is responsible for our acoustic perception of the world around us. Así tenemos cómo funciona todo el oído. ¿Listo? Gracias. Le ruego apagar los micrófonos, por favor, Sofía Bravo. Entonces, cuando falla esto, obviamente vamos a tener distintos tipos de hipoacusia. Las hipoacusias que las podemos dividir en conductivas son las hipoacusias que tienen que ver con un problema en la transmisión del sonido hacia el interior, con enfermedades del oído externo o enfermedades del oído medio, donde vamos a tener normalmente en el oído externo que pueden ser malformaciones congénitas, patología infecciosa inflamatoria, súper habitual los tapones de cerumen, muy raro de ver los tumores. Fomentación en la calle. Es que no Bueno, hay nada, está difícil. Después a mitad del día me meto. Nicolás, espera un segundo, por favor. A ver, Sofía Bravo tiene conectado el micrófono de su celular. Por favor, le pido que lo apague porque está interfiriendo con la presentación. ahora continuamos. Gracias, Sofía. Ahora, Nicolás, gracias. Y tenemos por otro lado enfermedades del oído medio, que pueden también haber malformaciones congénitas, la disfunción tubárica, que no vamos a hacer mucho hincapié en eso, las otitis medias agudas o otitis medias crónicas, que sí las vamos a conversar más adelante, el colesteatoma, la autoesclerosis, tumores o también el mismo trauma que puede afectar a esa zona. Y por otro lado, las hipoacusias neurosensoriales las podemos dividir entre genéticas y no genéticas. Las más frecuentes son las genéticas y dentro de estas las no sindrómicas son las más frecuentes. Entonces, una vez que ya tenemos un paciente que llega quejándose de algún tipo de manifestación, problema en el oído e hipoacusia, ¿cómo lo podemos estudiar? Obviamente con la otoscopía, un tema muy largo, pudiendo ver todas las manifestaciones que tiene, así que la vamos a obviar en esta presentación, pero sí podemos también tener estudios de la funcionalidad del oído y de imágenes. Si nos centramos primero en la funcionalidad, estos estudios pueden ser objetivos y subjetivos. Ojo que los subjetivos no son peores que los objetivos, lo vamos a conversar en un momento más. Entre los objetivos tenemos la impedanciometría. Si se fijan, arriba a la derecha vamos a tener ahí un recuadro morado que va mostrando qué partes del oído son las que vamos a ir evaluando. La impedanciometría consiste en colocar una sonda, un tapón en el oído que permite presurizar el oído, cambiar las presiones, que es lo que vemos ahí en decapascales, un micrófono que permite generar un estímulo, perdón, un parlante que tiene la capacidad de generar un estímulo sonoro y un micrófono que permite captar cuánto de este sonido se devuelve. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es enviar un sonido hacia el tímpano se mueve, parte de eso se conduce hacia adentro y parte de eso se refleja. Y con esto nos van a dar distintas curvas de conductancia, la verdad. Nos va a permitir ver las curvas más típicas, por ejemplo, si es que vemos acá la curva A. La curva A nos muestra que a presión 0 es la mayor conducción del sonido para adentro, y esto es equivalente entonces, el punto más alto nos muestra el punto de presión donde se equipara la presión del oído medio con la presión del oído externo y por ende el sonido se conduce de forma fácil. La curva A es una curva normal. Personas que tienen alguna disfunción tubárica o algún problema de presiones negativas en el oído interno van a tener normalmente una curva C. Y cuando se junta líquido en el oído, sea cual sea la causa, ya vamos a tener una curva B, donde a distintas presiones el sonido no es capaz de transmitirse porque tiene como una barrera de líquido en el interior. Ahora, otro estudio habitual también son las emisiones autoacústicas. Las emisiones autoacústicas van a incluir la cóclea porque consisten en la medición del sonido que generan las células ciliadas externas al momento de moverse. Esas que vemos ahí que se mueven generan un pequeño sonido que son capaces de captar las emisiones. Y nos da una buena idea de cómo está funcionando el oído hasta la cóclea. Y finalmente los potenciales evocados, donde vemos ahí arriba a la derecha que pasado el oído llegamos hasta evaluar hasta el tronco auditivo con distintos estímulos eléctricos que se miden en el camino, ante una respuesta a un estímulo auditivo.
Por otro lado, los estudios subjetivos, acá tenemos nuestro gold standard de evaluación de la audición, y es la audiometría. La audiometría nosotros la podemos hacer de forma relativamente confiable desde los 6 meses de edad, en respuestas condicionadas, ¿ya? Y ya de forma más confiable desde los 4 años de edad. Pero en niños menores de 4 años también se les puede hacer una audiometría o con refuerzo visual o una audiometría asistida por juego. Acá es importante tener en cuenta que nosotros evaluamos hasta la conducta, entonces ya es un estímulo complejo a nivel de cerebro. Y lo que vamos a ver son distintas líneas verticales que nos van marcando los sonidos que vamos estimulando, y a raíz de esta estimulación en distintos sonidos, como imaginarse como si fueran las teclas de un piano, vamos a tener un volumen de estimulación o una intensidad de estimulación. Mientras más arriba está la línea, mejor está escuchando uno, mientras más abajo, más volumen tuvieron que ponerle para que escuche. Aquí vemos cómo es un ejemplo de una audiometría normal, donde están las dos curvas altas, ¿no? Y no están separadas los colores. Acá, para el oído derecho, acordarse que estos son como los colores de esto, va al revés de la política. Entonces, rojo para la derecha, azul para la izquierda. Acá vemos que tenemos para el oído derecho dos curvas separadas. Una curva que va arriba y otra curva que va a media distancia. La diferencia de esto es que cuando le pusieron el parlante para que escuchara por vía aérea, es decir, un estímulo como lo escuchamos en el día a día, ¿ya? Está escuchando un poco peor que cuando estimulamos con un vibrador óseo directamente la cóclea. El vibrador óseo se coloca en el hueso, como los audífonos que se pusieron de moda, sobre todo en los anestesistas, por ejemplo, que no tapan el conducto, o en los ciclistas también, o incluso en los nadadores, que estimula a través de vibración directamente el oído interno. Entonces vamos a ver cómo esta curva del oído interno está mejor, y este es un problema de conducción, es decir, de llevar el sonido desde afuera hasta la cóclea. Esto es una hipoacusia conductiva. Cuando bajan las dos curvas juntas, tanto la de evaluación de vía ósea como la de vía aérea, vamos a tener que acá netamente ya no está fallando la conducción del sonido, sino que está fallando el transformador, la cóclea, la parte de más adentro del oído. Y esto es lo que nosotros llamamos una hipoacusia neurosensorial o sensorio-neural, no es lo mismo. Y también se pueden mezclar estas dos fallas en pérdidas donde vamos a tener un problema de conducción, donde vemos acá una diferencia entre la curva punteada y la curva de línea continua, y también vemos que la curva de la línea punteada de la vía ósea también está cayendo. Entonces estas son hipoacusias mixtas. Tanto la audiometría como los potenciales evocados nos van a permitir tener una idea del nivel auditivo o de la pérdida auditiva, donde vamos a tener que pueden las hipoacusias ser leves, moderadas, severas, profundas, o ya caer a lo que es la acofosis, que es la pérdida completa de audición. Eso por un lado con los estudios de funcionalidad. Ahora vamos a hablar un poquito del estudio imaginológico. Y es que el escáner es un excelente medio para evaluar cómo está funcionando el oído. ¿Ya? Nosotros vemos aquí arriba el mismo diagrama que les había contado, y prácticamente todas las estructuras que vemos ahí las podemos ver en el escáner. Aquí estamos viendo la mastoides, y empiezan los canales semicirculares. Por aquí está avanzando hacia adelante la cóclea. Ahora vamos de vuelta hacia atrás. Vemos cómo está el oído medio, la cadena de huesecillos y nuevamente la mastoides. Lo mismo lo podemos evaluar nosotros en un corte axial, donde vamos a tener que aparecen primero los canales semicirculares, miren ahí el canal lateral, la cóclea por acá adelante, la caja del oído, o el oído medio netamente tal, aquí, la cadena en esa zona, y todo esto que se ve como un panal de abeja con aire en su interior es la mastoides. Entonces, teniendo en cuenta todas estas estructuras, es que ahora los invito a ver algunos casos de infecciones, que era el tema inicial, basándonos en casos clínicos. Lo único que les quiero advertir acá, como para tratar de hacerlo un poquito no participativo, porque es más complejo por Zoom, pero sí para que estén bien atentos, es que vamos a jugar un poquito como al buscaminas. Hay algunas trampas metidas aquí, que las vamos a conversar obviamente, pero quiero que estén atentos por si algo les parece raro, así como digan, ah, ya, ahí está una mina. Entonces, el caso 1. Época de verano, época de altas piscinas, llega un niño de 5 años con 3 días de otorrea y otalgia del oído derecho, y consulta por presentar una hipoacusia ipsilateral de reciente aparición. 3 días de otorrea y otalgia del oído derecho.
Lo vemos al examen físico, el niño llega con una otorrea evidente, y al momento de hacer la otoscopía, aquí arriba en la esquina les dejo el ejemplo de una otoscopía normal. Está perfecta, o sea, obviamente hay una variación de la normalidad que no necesariamente va a ser igual, pero vemos acá la otoscopía de cómo se ve este niño. Básicamente, ¿qué vemos acá? Otorrea, toda esta secreción amarillenta que está en el interior del conducto. En este caso, alcanzamos a ver el tímpano ahí al fondo, que no está perforado, y el conducto se ve eritematoso, rojo, y si es que hacemos el signo del trago, también va a tener dolor. Ojo que el signo del trago es súper importante hacerlo y es netamente movilizar el trago. Uno puede también tener problemas de la ATM, en niños no son tan frecuentes, pero en niños luxadores podrían tener dolor de la ATM, y si es que uno toca toda esta zona, como no solamente el trago, puede generar molestias también de la articulación temporomandibular. Entonces el signo del trago es tocando solamente el trago, y para corroborarlo ayuda también colocar un dedo atrás del oído y movilizar la concha o el pabellón auricular. Y si eso genera molestias, uno ya está completamente seguro que es por algo netamente del oído y no un dolor referido desde la articulación temporomandibular. Entonces, al examen físico tenemos que tiene signo del trago, la otorrea y lo que conversamos recién de la otoscopía, y obviamente hacemos un diagnóstico de una otitis externa difusa. Y como es muy habitual, este niño recibe un tratamiento de antibiótico oral. Y ojo, no, ahí está la primera mina, ¿ya? Es súper habitual que nos lleguen niños que tienen otitis externa, que no responden bien al tratamiento, y es porque el tratamiento que reciben son antibióticos orales. Y la verdad que esta infección no se trata con antibióticos orales, sino que se trata con gotas óticas. Es una infección que es muy localizada del conducto, entonces la verdad que la respuesta que va a tener con antibióticos orales es pésima, no funciona, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer con ese paciente es tratarlo con gotas góticas y con cuidados generales de enseñarle a no mojar el oído. ¿Qué opciones tenemos de gotas góticas? Se las dejo acá. Normalmente el Otolizan y el Oticum, que traen una mezcla de neomicina y polimixina B, y tenemos distintas formas de ciprofloxacino ótico que pueden o no venir acompañados de algún antiinflamatorio, ¿ya? Como la dexametasona, fluocinolona o hidrocortisona, son todos corticoides. Ojo, que todas estas son buenas opciones para una otitis externa, pero hay que hacer una diferenciación muy importante, es que tanto el Otelizan, el Oticum, traen lidocaína. La lidocaína nos ayuda con el manejo del dolor, pero es súper importante estar seguros que este paciente no tiene una perforación del tímpano. Si es que nosotros le colocamos lidocaína a alguien que tiene el tímpano perforado, y que por ende va a pasar la lidocaína del conducto auditivo externo al oído medio, la lidocaína puede difundir desde el oído medio al oído interno y dar un vértigo horrible que va a durar durante horas, con muchas náuseas, vómitos, nistagmo espontáneo. Es prácticamente generarle una laberintitis química al paciente. Entonces, tengan mucho cuidado de estar seguros de que la historia es solamente de una otitis externa y no de una otitis media crónica, sobreinfectada, o no de un trauma en el momento de dejar las gotas que pueden tener lidocaína. Entonces, llega el paciente, usó el tratamiento y siguió con prurito ótico intenso. Ahora ya no era dolor, sino que prurito. Y nuevamente la otoscopía, vemos acá bastante otorrea, pero ahora cambia un poco las características. Se nota que puede ser un poco más grumosa, y en esta foto se ve ahí como un exudado algodonoso, blanquecino, incluso con algunos puntitos negros. Estos son típicos de infecciones micóticas. Así que estamos pensando ahora que tiene una otitis externa micótica en tratamiento nuevamente con gotas antimicóticas. El escáner no es necesario. Nos han llegado algunos casos por pacientes que tienen tratamiento con antibióticos orales que no responden, que le toman el escáner y los envían con nosotros. Entonces, saber que básicamente el escáner no es necesario en estos casos, y con un buen tratamiento bien hecho, tanto de las gotas góticas como el cuidado de no mojar el oído, van a andar bien. El cuidado de no mojar el oído, hay muchas formas de hacerlo. Yo por lo general la que le enseño a mis pacientes, que la encuentro como relativamente simple, enseñarles que tomen algodón, hagan una pelota bien apretada, la metan en el oído y por fuera la tapen con abundante vaselina sólida para hacerlo impermeable, ¿ya? Siempre un algodón nuevo, siempre vaselina nueva.
no andarlos reutilizando y tampoco ocupar los tapones que venden en farmacia que son reutilizables. Entonces el problema de eso es que el tapón queda en contacto con la otorrea, lo sacan, por más que lo limpien un poco, va a quedar con otorrea, y después sigue como inoculándose las mismas bacterias y bichos allá dentro del oído. Le tomamos el escáner igual. ¿Ya? ¿Qué aparece acá? Vamos a poder ver que en el oído derecho, que era el comprometido en este caso, el tímpano se nota más engrosado que en el oído izquierdo. Estos son cortes axiales, vemos acá el derecho, acá el izquierdo, y que el conducto obviamente está más comprometido, más inflamado, edematoso, ocluido. Vean aquí al otro lado cómo está el tímpano, ya, o sea, el conducto que está totalmente permeable, acá no. Y en algunos casos, por algunas comunicaciones que pueden existir entre la mastoides y el conducto auditivo externo, puede aparecer algún engrosamiento o pequeña ocupación dentro de la mastoides. Y eso, ojo, que estamos hablando netamente de una otitis externa, que puede haber un escáner que salga con alguna información que sean cambios inflamatorios otomastoideios. Entonces, eso obviamente hay que saber aplicarlo a la clínica y al caso, ¿ya? ¿Cómo se vería un engrosamiento mucoso o una ocupación? Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente estas celdillas que están negras con aire se verían más grises, ¿ya? Eso. Veamos otro caso. Tenemos un niño ahora de 4 años, está cursando con un cuadro respiratorio alto, más típico en la época de ahora donde empieza a hacer frío, otoño, invierno, y hace 3 días comienza con otalgia del oído derecho, fiebre e irritabilidad. Consulta en la urgencia. Nuevamente acá tenemos la otoscopía normal, arriba a la derecha, y la otoscopía de este paciente como se ve. Entonces, bastante evidente la verdad, tenemos un tímpano que está abombado, es como una dona, ¿no? Donde está eritematoso, tanto el tímpano como el conducto, ¿ya? Y no se notan las estructuras habituales que uno ve en el mango del martillo, o el triángulo luminoso, o la articulación incudestapedial, que se pueden ver toda esa estructura en una otoscopía normal. Acá no se ve ninguna de esas, se nota un tímpano que está muy, muy engrosado. Entonces, ¿qué elementos vamos a destacar del examen físico? El abombamiento y la congestión. Son lejos las características más principales de este tipo de casos. Y vamos a diagnosticar, obviamente, una otitis media aguda, que son típicas en los cuadros secundarios a una virosis respiratoria, muy típica en los niños pequeños, sobre todo en los primeros años de escolarización. Y el tratamiento, obviamente, le vamos a dejar un tratamiento sintomático y muchas veces antibióticos orales y tópicos. Eso, no, tópicos no, no en este caso, ya que también es bastante habitual de ver que a los niños con otitis medias agudas que no están supurando, se les deja gotas, y la verdad que las gotas no tienen ningún sentido cuando el tímpano no está perforado. Entonces, ¿qué le vamos a dejar de tratamiento? Tratamiento sintomático y antibióticos orales. El antibiótico oral en estos casos depende un poco la guía que uno lea, la conducta. Hay algunas guías que recomiendan antibióticos en todos los niños que tienen una otitis media aguda, y hay otros que recomiendan una conducta expectante inicial en quienes, en casos leves o moderados, es decir, un niño que no está tremendamente febril, que está súper irritable, muy decaído, sino que es más la virosis respiratoria con un poco de otalgia y una fiebre leve, que responde bien a la analgesia, la podríamos controlar. Pero tiene que ser niños mayores de 2 años y niños que puedan tener un control en 48 a 72 horas. Entonces, en ese tipo de paciente podemos tener una conducta expectante y solamente dejar tratamiento sintomático, perdón. El escáner no es necesario en las otitis media agudas a menos de que estemos sospechando una complicación. Este es un escáner de una otitis media aguda donde no hay una complicación, y nosotros vemos acá en los cortes axiales del oído derecho cómo tiene una ocupación del oído medio. La cadena se ve rodeada ahí de material gris alrededor, es decir, ocupación por partes blandas. La mastoides también, que es pequeñita, se ve con una ocupación por un material gris, densidad partes blandas, ¿ya? Y no se ve ninguna erosión ósea ni ninguna otra cosa que nos haga pensar en alguna complicación. Fíjense que este niño tenía una otitis media aguda del oído derecho. Y si vamos a ver ahora el oído izquierdo, el contralateral, también presenta un poco de ocupación de la mastoides. Por lo tanto, incluso el escáner en estos casos puede salir referido como cambios otomastoideo bilaterales
Entonces, nuevamente, esos cambios otomastoideos, incluso del lado afectado de la otitis media aguda, no corresponden a una otomastoiditis. Otro ejemplo que podemos tener, otro caso similar, ahí vemos cómo las celdillas mastoideas, algunas tienen aire, otras están ocupadas. Nuevamente el oído medio con una ocupación, la cadena se encuentra rodeada también por este material densidad partes blandas y el tímpano incluso se encuentra abombado, que queda aquí súper claro en esta foto, donde el tímpano, que normalmente tiene una forma con una concavidad hacia el conducto, aquí vemos que está con una convexidad. Entonces vemos cómo está la mastoides hacia atrás ocupada y la caja del oído medio también presenta esta ocupación. Entonces, el mismo pacientito inicia el tratamiento, un par de días después disminuye la otalgia, pero inicia con una otorrea del oído derecho. Y así es como lo encontramos. Obviamente esta foto está muy elegida porque se alcanza a ver ahí una pequeñísima perforación del tímpano. Hay muchos casos que por la clínica uno va diciendo, este niño tuvo una otitis media aguda, y uno lo está viendo cuando ya está supurando, ya tiene una otorrea por ese oído, pero las perforaciones no son tan evidentes. A veces son puntiformes, un punto muy pequeñito por el cual el tímpano se rompe y libera la presión. ¿Por qué dejan de doler o disminuye significativamente el dolor en estos casos cuando ya la otitis media aguda comienza a supurar? Es porque lo que más duele en la otitis media aguda es la presión que se acumula en el oído medio y que genera un desplazamiento del tímpano. Este desplazamiento del tímpano, obviamente en el momento que se libera la presión, deja de dar síntomas y de molestar. Entonces, vamos a ver en este caso la otorrea evidente acá en el conducto y el tímpano que se ve engrosado, hipervascularizado, no se notan tanto las estructuras, el tímpano normalmente es más translúcido, y esta perforación. Y ahora sí, tenemos una otitis media aguda supurada, y el tratamiento ahora sí es con gotas tópicas. Se recomienda, eso sí, que no usemos las que le había mostrado antes, que traen polimixina y neomicina, sino que las de ciprofloxacino, porque en estos casos puede haber más presencia de Staphylococcus aureus y de Pseudomonas. El caso 3 ahora. 6 años, múltiples diagnósticos de otitis media aguda, el último hace un mes, y los padres sospechan que está escuchando mal, sospechan hipoacusia. Dicen que le sube más a la tele, le tienen que repetir las cosas. Hacemos la otoscopía y puede ser cualquiera de estas imágenes, ahí les puse un rango, donde vemos acá, por ejemplo, que se nota perfectamente el martillo, el triángulo luminoso, pero ojo que la presencia del triángulo luminoso, que también se ve acá, y que también se ve acá, ¿ya? No es una condición sine qua non de normalidad. Eso es algo súper importante de tenerlo en cuenta. Acá también vemos cómo en una otoscopía normal tenemos el triángulo luminoso, pero no es una condición que uno diga, tiene triángulo luminoso, está normal. Sino que acá vemos cómo el oído medio, es decir, por la translucencia del tímpano, vemos el contenido de la caja, se nota más citrino, que es este color entre amarillo y verdoso, puede tener algunas burbujas que pueden ser más abundantes o un poco menos abundantes. Entonces tenemos que el examen físico ya se presenta con la efusión, no debería decir membrana timpánica engrosada, solamente la efusión. El diagnóstico entonces es de una otitis media serosa, que es muy habitual en los niños, que después de un cuadro infeccioso persistan con líquido en el oído durante algún tiempo, producto de que la tuba auditiva o la trompa, antes llamada trompa de Eustaquio, es más disfuncional. Esto es porque es más corta y es más horizontal, que son factores que dificultan la apertura, la ventilación, sumado a que justo la tuba auditiva se abre al fondo de la nariz, donde está el adenoides. Y en los niños, el adenoides tiende a crecer y tapar la tuba. Entonces, estos factores, que sea más corta, más horizontal, y el adenoides, contribuyen con factores que hacen que se generen las otitis medias con efusión, otitis medias mucosas, otitis medias serosas, todos engloban la misma patología. Y el tratamiento es con antibióticos. Bueno, no, tampoco. Ojo, que toca ver muchas veces también pacientes que llegan con una otitis media serosa,
donde los papás llegan bastante asustados porque dicen que tienen una otitis, que no se les pasa con nada, de que le han cambiado muchas veces antibióticos, y que siguen con la otitis. Y bueno, esos casos hacen muchas veces sospechar que sea una otitis media serosa, que la estamos tratando con antibióticos, lo cual no es necesario, sino que observación y ver si persiste y cirugía. Es habitual que los niños puedan tener una otitis media aguda de forma relativamente frecuente, sobre todo cuando empiezan la escolarización. Pero no hay que confundir las otoscopías o los cambios que pueden tener por una otitis media aguda con una otitis media serosa. El escáner, nuevamente, no es necesario, pero ¿qué pasa si le llegamos a tomar escáner? Porque obviamente a muchos niños les han tomado. Acá vemos el oído derecho, fíjense ahí la ocupación de la caja, y hacia arriba se nota que está con mejor ventilación, la mastoides también. Y aquí también veamos ahora el oído izquierdo, cómo está ocupada la caja con este material de densidad partes blandas, y esto se extiende hacia el ático y todo lo que es la mastoides. Entonces, ¿pero cómo? Entonces estamos viendo también ocupaciones y cambios que pueden en un escáner ser informados como alteraciones inflamatorias, crónicas, otomastoideas en un paciente que no tiene infecciones. Sí, también. Esto es un cuadro que es inflamatorio del oído y que, no, y que también puede ser informado de la misma forma de todas las alteraciones otomastoideas que habíamos visto previamente, pero que no es algo infeccioso. Entonces la clínica acá es súper importante para ir diferenciando las cosas. El caso 4 ahora, 8 años, tenemos múltiples episodios de otitis media agudas previos. Hace 2 años presenta ya otorreas intermitentes por el oído izquierdo, pero sin notalgia ni fiebre, así que los papás se quedaron más tranquilos porque era como, bueno, así como viene, se le va. Es frecuente después de las piscinas en verano, ha tenido múltiples tratamientos antibióticos orales sin respuestas y actualmente consulta porque nuevamente está con otorrea. Y acá nosotros lo que vemos, entonces fíjense nuevamente, siempre comparando con la otoscopía normal de arriba, cómo tenemos estos tímpanos que están engrosados, están con otorrea y están con unas perforaciones timpánicas, que ahí vemos una con la mucosa de la caja bastante inflamatoria, acá vemos otra de los cuadrantes más anteriores con la otorrea purulenta, y esta, que es la más fea probablemente, una perforación súper grande que nos permite ver mucho más de las estructuras del oído medio. Entonces, al examen físico tenemos unas membranas timpánicas que están perforadas con otorrea. Diagnosticamos una otitis media crónica sobreinfectada, activa, y el tratamiento es con gotas góticas, los cuidados del oído, y una cirugía que es totalmente diferida al mejor momento posible para ese oído en niños mayores de 5 años, si es que no tiene alguna complicación antes de eso. ¿Cuál es la idea de hacer el tratamiento con gotas, enseñarle súper bien a los papás que ese niño no se puede mojar el oído? Es cambiar la otoscopía de cómo estaba antes a cómo se ve esta. Un oído que está bastante más sano puede tener distintos grados de perforación, obviamente, pero se ven casi como preparados anatómicos, se ven secos, se ven sin infección, sin otorrea, y estos son oídos que están en condiciones mucho mejores para poder operarse. Un oído que está húmedo, que está infectado, no nos sirve, y también va progresivamente afectando la audición, tanto la vía de la conducción, pero también puede afectar la vía ósea, la cóclea, por toda la inflamación que se va generando. Y eso, hay parte que se puede recuperar con una cirugía, pero también parte que no. Entonces, súper importante cuando tengan una perforación, no solo, o sospechen una perforación, no solamente dejarle las gotas, sino que también hacer mucho hincapié en que no se puede mojar el oído, y eso de forma crónica, hasta que el problema esté solucionado o sea visto por algún otorrino. El escáner también vamos a ver cómo presenta algunos cambios inflamatorios. Esto ya no es un axial, sino que es un coronal. Entonces vamos viendo ahí la mastoides, canales semicirculares, cómo está la cóclea aquí adelante. La resolución de este no es tan buena, les pido perdón por eso. Y vemos aquí el tímpano un poquito más adelante, en el cual incluso el escáner nos puede ayudar a ver la perforación timpánica, que obviamente no es el método diagnóstico, pero sí para que vean que son cositas que uno puede ir encontrando. Y si bien este paciente puede tener algo de inflamación, también se va a mostrar en el escáner, en el informe, de la misma forma, con cambios inflamatorios, otomastoideo, entonces, que tampoco significan una otomastoiditis. El caso 5 ahora. Tenemos 10 años, múltiples episodios también de otitis media aguda, una otorrea intermitente, frecuente también después de las piscinas en verano,
múltiples, tratamiento antibióticos orales sin respuesta, o sea, un paciente bastante parecido al que teníamos antes, y consulta por otorragia reciente, pero también podría perfectamente estar consultando solamente por otorrea, igual que el paciente anterior. Y acá vemos la otoscopía, y acá la otoscopía nos tiene que hacer sospechar algo distinto. Pueden ser distintas versiones, pero todo apunta más o menos a la misma sospecha. Vemos acá a la izquierda una otoscopía horrible, la verdad. Se nota un pólipo inflamatorio, el tímpano no se ve bien prácticamente. Tenemos como este detritus medio blanquecino, ¿ya? Que ya vamos a conversar un poquito de eso. Fíjense aquí al medio, nosotros acá arriba, si se fijan en la otoscopía normal, vemos cómo el tímpano está rodeado en la parte superior también de una pared ósea que se continúa con el conducto. Acá pareciera que el tímpano tuviese como una ampliación, como que le hicieron un súplex ahí arriba. Entonces, ojo con esos detalles, y también vemos que tiene el mismo como detritus medio blanquecino aquí arriba. Y finalmente esta otra de la mano derecha, que podría pasar un poco más desapercibida, pero saber que el cerumen en el oído no se forma en la parte del tímpano, no se forma pegado al tímpano tampoco. Las glándulas ceruminosas están en la parte más lateral del conducto auditivo externo, en la parte de más afuera. Entonces, cualquier cerumen que uno vea ahí pegado, como una costra o cualquier cosa en esta zona, sobre todo correspondiente a la pars flácida, que es la parte más delgada del tímpano y el que más tiende a tener problemas en este tipo de casos, uno tiene que sospechar que puede haber algo pasando detrás de eso, ¿ya? Y acá incluso se alcanza a ver como una perlita un poco blanquecina, que es parte de este mismo detritus que estamos viendo acá al lado, que está acumulándose en el oído medio. Entonces, ¿qué tenemos en las otoscopías? Tenemos pólipos, tenemos erosiones óseas, ¿ya? Y tenemos todo este detritus blanquecino que corresponde a piel. La piel en el oído cuando se acumula, se llama un colesteatoma. Entonces diagnosticamos nosotros una otitis media crónica colesteatomatosa. ¿Y en qué consiste esto básicamente? Existen distintas formas de colesteatoma, pero el más habitual es el adquirido primario, donde por un problema de ventilación vamos a tener que se comienzan a formar unos bolsillos de retracción, como el tímpano al estar expuesto mucho tiempo a una presión negativa en el oído medio y producto de que el tímpano es una membrana delgada, va a ir cediendo ante estos cambios de presión y se van a ir formando estos bolsillos. Estos bolsillos al principio no va a pasar nada mientras tengan la capacidad de seguirse limpiando, pero llega un punto en el cual se comienza a acumular piel, se comienza a acumular todo lo que normalmente se va descamando del tímpano y se va por el conducto hacia afuera, que es un proceso natural que todos nosotros vivimos, se comienza a acumular adentro de ese bolsillo. Y en el proceso, cuando se comienza a acumular, comienza a crecer. En cualquier cosa que crezca allá adentro, va a tener enzimas proteolíticas, osteolíticas, que van a comenzar a romper el oído por dentro y tiene un daño bastante erosivo. Entonces, uno ve aquí básicamente la entrada, pero no sabes hasta dónde termina por dentro. Y esto que se ve con una erosión ósea en esa zona superior puede perfectamente estar comprometiendo mucho más del oído por dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a tratar con gotas, si es que está infectado, si es que tiene pólipos, si es que tiene otorrea. Le enseñamos nuevamente los cuidados del oído y lo derivamos para que lo podamos ver nosotros en otorrino, porque estos pacientes sí o sí van a necesitar cirugía, no hay otra opción. Y que vamos a poder ver en un escáner distintos grados de compromiso, erosiones u otras cosas. Acá vemos cómo tenemos una gran celdilla mastoidea totalmente ocupada, ya no tenemos esto de tener varias celdillas chiquititas en comunicación, acá ya está todo roto. Y fíjense cómo el oído, ya, todo el conducto tiene una lesión ósea gigantesca en esa zona. Gigantesca para lo que es el oído. Está completamente ocupado, el tímpano ahí está perforado, ya no se nota la cadena, entonces tenemos que un paciente que ya tiene bastante daño en el oído producto de esta enfermedad. Y finalmente, para terminar, vamos a ver el último caso clínico que corresponde a un pacientito de 4 años con 5 días de fiebre, otalgia, eritema y aumento de volumen retroauricular derecho. ¿Ya? Tenemos varias consultas previas por otalgia y fiebre. El tratamiento le dejaron sintomático, no encontraron nada raro en el examen físico en ese momento.
Y bueno, era oído izquierdo, me crucé de lado en la anamnesis. Acá vemos distintas fotos del mismo proceso, puede llegar con cualquiera de estas, siendo la más frecuente que consulten con la de la foto del lado izquierdo, que fue un paciente que vimos hace poquito en el hospital. Entonces, tenemos este eritema, dolor, un poquito del pabellón auricular que está levemente desplazado hacia anterior, y podemos tener aumentos de volumen de distintos grados también en esa zona. Hacemos la otoscopía y vemos un tímpano tremendamente abombado, eritematoso, también opaco. Entonces juntamos estas cosas, un aumento de volumen retroauricular, una membrana timpánica eritematosa abombada, y ahora sí llegamos a una otitis media aguda complicada con una otomastoiditis aguda como sospecha diagnóstica, y en este caso sí tenemos que hospitalizarlo, tomarle un escáner de oídos que sea con contraste, antibióticos endovenosos, y eventualmente va a necesitar una cirugía, dependiendo de cómo vaya evolucionando, no es una cirugía de urgencia. Entonces, acá vemos el escáner del mismo paciente, cortes axiales, vemos cómo la mastoides presenta, ya se nota más apolillada, normalmente debería estar como con todas estas celdillas como si fueran pequeñas burbujitas de hueso, y acá vemos cómo está completamente ocupada, más apolillada, la cadena también, totalmente ocupado lo que es el oído medio. Y si vemos hacia acá a mano derecha ahora, cómo están las celdillas, acá vemos que hay algunas comunicaciones que deberían estar cerradas. Esto es como un huevito, debería estar cerrado como está este huevito de acá atrás, pero está ya abierto. Incluso viendo la cortical de la mastoides, que es la lámina que la separa ya de las partes blandas que están retroauriculares, también tenemos que presenta erosiones en esa zona. Otro ejemplo, otro caso similar de otro paciente que llegó con una clínica bastante similar también al hospital hace un tiempo atrás, ¿ya? Y vemos cómo en el escáner de oídos presenta esta colección, perdón, como en retroauricular sobre la mastoides, y también un contenido que es espontáneamente denso en relación al seno sigmoideo que está aquí atrás. Y si vemos ahora la ventana ósea, este paciente, por ejemplo, no presenta una erosión de la cortical tan evidente como el otro, pero sí presentaba un gran aumento de volumen retroauricular y toda la clínica que hemos conversado. Entonces, a modo de resumen, es importante aprender a revisar las imágenes del oído y saber lo que nos pueden decir, porque en distintos casos fuimos viendo de que una ocupación otomastoidea o cambios inflamatorios otomastoideos no necesariamente significan una otomastoiditis aguda coalescente, como sí fue la del último caso clínico. Acá lo que nos tiene, y eso es lo que también quiero recalcar, no toda ocupación otomastoidea en una tomografía computarizada es, por ende, una otomastoiditis, que es un motivo de interconsulta bastante habitual que recibimos en el hospital. La clínica, por lo tanto, es imprescindible para llegar al diagnóstico, ¿ya? Y acá vimos cómo distintos estadios de distintos procesos infecciosos, que incluso en algunos casos podrían ser desde una otitis externa, o una otitis media aguda, o una otitis media crónica, o una otitis media aguda complicada, pueden presentar cambios inflamatorios bastante similares o cambios imagenológicos bastante similares en la mastoides. Por lo tanto, el elemento diferenciador es juntar la imagen, pero con todo lo que es la clínica. El radiólogo no tiene la clínica, no ve directamente al paciente, no lo examina, no tiene la otoscopía, y muchas veces los antecedentes que uno aporta también para hacer la orden no les permite una interpretación como elementos diferenciadores. Entonces, es importante aterrizar el informe radiológico a la clínica del paciente. El escáner de oídos, ¿en qué caso nos sirve? Cuando sospechamos una complicación de algún proceso infeccioso. Y en ese caso hay que pedirlo con contraste. O en nuestro caso, una planificación preoperatoria. Pero no le tomen ustedes, no pidan ustedes, les recomiendo escáner de oídos como planificación preoperatoria, porque puede que haya que preparar el oído, cuidarlo, limpiarlo, hacer otras cosas antes de pensar en la cirugía. Y a modo de dato, antibióticos tópicos le vamos a dejar en una otitis externa aguda y en la otitis medias agudas cuando están supuradas. Antibióticos orales, según lo que ya conversamos, en las otitis medias agudas, y, por favor, nunca en las otitis medias con efusión. Eso, entonces un pequeño cambio ahí del título. No toda ocupación otomastoidea es una otomastoiditis, para que se lleven ese mensaje a la casa, por favor.
Y con eso les agradezco por su tiempo, su atención, y estoy abierto a recibir cualquier tipo de pregunta o comentarios que tengan. Muchas gracias.